Mi nombre es Guillermo Fernández, soy uno de los fundadores de K-Pod y quería agradecer a las jornadas por esta invitación en estos tiempos bastante difíciles para juntarnos a compartir conocimiento. Les voy a contar un poco de nuestra empresa, así como todos empezaron, me imagino, jugando entre amigos y viendo cómo iba la cosa. Nosotros no vamos a hacer la salvación ni empezamos de la misma forma. Y después que fuimos creciendo, nos empezó a surgir un problema y un tema, no un problema, pero sino que un tema que era difícil de hablar, sensible y que no todo el mundo se siente cómodo, y era el tema de los salarios. Entonces nos empezamos a hacer la pregunta de cómo, quién, cuándo debíamos decidir esos salarios. Nuestra organización está basada en que no hay jefes, somos bastante horizontal, o sea, quiere decir que no hay ninguna jerarquía. Nos basamos en la transparencia y en la confianza entre todos y tratamos de que todas las personas de la empresa puedan participar de todas las decisiones que tomamos. Obviamente en algunos casos se puede, en otros casos no se puede, pero la idea es que todos puedan y participar de todas esas decisiones que tenemos en la empresa. Así como somos tan abiertos, empezó a surgir el tema de los salarios. Es una temática bastante sensible y nadie se siente tan cómodo al hablarlo. Por lo menos en nuestro caso, con todas las personas de la empresa nos pasaba eso. No sabemos quién, ni quiénes, ni cómo debían decidir ese tipo de decisiones. Y tampoco teníamos o un proceso, o una forma o algo para que fuera justo para todos. O sea, no teníamos idea. Lo que se nos ocurrió hacer fue un experimento. Todas las semanas tenemos una reunión donde discutimos de los temas que se nos ocurran, ¿no? Desde temas personales hasta temas de empresa, hasta temas de tecnología, de lo que sea. Y una vez por semana nos juntamos entre todos y vamos discutiendo ese tipo de problemas. Lo primero que nos dimos cuenta era que no teníamos mucha idea de cuáles eran los rangos salariales en empresas del mismo rubro o que hicieran lo mismo que nosotros. Lo que se nos ocurrió fue generar un lugar público donde cada persona iba a poner un rango de salario en el cual se sintiera cómodo y tratar de explicar sus razones. Ese lugar público, simplificado un poco, es como una planilla que está acá, que cada persona de la organización iba a poner, bueno, primero iba a poner el salario actual. Posterior a eso, cada uno individualmente iba a analizar y iba a poner un rango, un mínimo y un máximo y observaciones. Hubieron casos en que dos personas hacían lo mismo, tenían la misma experiencia, pero su sueldo difería. Y eso ya lo fuimos viendo cuando pusimos la columna de sueldo actual. Seguimos utilizando esas reuniones para, seguir trabajando sobre esto. La información recolectada, ¿cómo fue que la hicimos? Cada individuo lo que hizo fue individualmente, preguntándole a amigos, a empresas, en publicaciones, entrar a buscar más o menos según su experiencia, lo que hacía dentro de la empresa, a ver en cuánto andaba el rango. Con eso, cada uno puso en la planilla, como vimos anteriormente, puso ese rango. Y en la columna de observaciones, o sea, es muy simplificado, pero en la columna de observaciones lo que hizo fue poner sus explicaciones. Bueno, mirá, yo creo que en otra empresa, personas que hacen similar a lo que yo hago, tienen este salario, o también estaba la posibilidad, o sea, esa columna como que era muy abierta a poner hasta, no sé, quiero en este año comprarme una casa o hacer tal cosa, y las cosas personales también eran muy importantes y las íbamos a poner en esa columna. Con esa información nos juntábamos entre todos y lo que hacíamos era, bueno, mirá, Juan puso que tenía que ganar tanto y Pepito puso que tenía que ganar tanto. Se dieron varias discusiones del estilo de, mirá, me parece que tal persona lo que él puso me parece que además es más. Y se dieron situaciones al revés también. Posterior a esto de que logramos tener en ese lugar público toda la información, los rangos y lo que era actual y lo que difería, lo que había que ver era si, dado como estaba la empresa actualmente, era posible lograr hacer ese tipo de salto a los rangos o cumplir ese objetivo que todos queríamos. Con esa información lo que tuvimos que hacer fue, o lo que hicimos en esa primera versión de esto que hicimos fue hacer una proyección a un año de la empresa utilizando esos rangos. Ni el mínimo ni el máximo, sino una media, y ver si era posible. En ese análisis de posibilidad incluimos, obviamente estaba toda la empresa, pero también incluimos al contador porque era bastante importante, porque también esos rangos variaban
números que nosotros no teníamos ni idea de que iban a variar. Entonces, bueno, lo seguimos discutiendo en esas reuniones semanales. Entonces, posterior a eso, en esas charlas nos dimos cuenta que o estábamos muy ajustados o era muy arriesgado hacerlo, entonces había que hacer algún trabajo dentro de la empresa. Tuvimos que armar como un plan de ejecución. Mientras armábamos ese plan de ejecución, nadie sabía qué era lo que teníamos que hacer. Fuimos identificando áreas donde la empresa tenía que trabajar más, que eran las áreas de marketing y de ventas, porque debíamos vender o hacer algún trabajo para que esas proyecciones, logrando esos objetivos, pudieran cumplirse. Entonces fue como un plan de acción y ahí identificamos 2 áreas donde la que necesitábamos hacer más trabajo para que sí pudiéramos lograr ese objetivo tan importante. Entonces esas 2 áreas fueron las áreas de marketing y de ventas. Lo importante acá fue que lo trabajamos con las mismas personas que estábamos en la empresa. Si bien todas esas personas venimos la gran mayoría de un lado técnico, no habíamos participado nunca en esas áreas, y estuvo muy interesante porque armamos como equipos multidisciplinarios que venían del área técnica, que nos fuimos metiendo a ver cómo había que hacer cosas en el área del marketing, en el área de ventas, y fue como muy interesante en ese sentido. Para concluir cómo terminamos ese trabajo, bueno, las proyecciones que armamos y el plan de acciones en esas áreas o en esos trabajos que hicimos logró dar que se podía hacer. Entonces se lograron esos objetivos de salarios. Algo muy importante también que identificamos es que cuando teníamos los salarios actuales y cuando cada persona individualmente puso en esa planilla el rango donde se sentía cómodo, lo digo así como en chiste, pero no hubo ningún disparate de que nadie puso un disparate para arriba ni ningún disparate para abajo, y eso nos hizo entender que estábamos todos muy comprometidos entre nosotros y nos importaba también lo que había puesto el otro y nos importaba si la empresa lo podía dar. Importantísimo, identificamos áreas donde teníamos que trabajar más y de hecho hoy estamos trabajando bastante más, y atado a eso se dio que hubieron personas que le interesaban mucho esas áreas y si no se hubiera discutido que había una necesidad, capaz que ni se metían en esas áreas. Y el punto más importante de todo es que actualmente contamos con un proceso que año a año lo vamos cambiando, pero está bueno porque todos los años nos planteamos más o menos lo mismo y seguimos identificando áreas o trabajos o cosas que tenemos que hacer para seguir mejorando y para que cada persona se siga sintiendo cómoda. Más allá de que se lograron los objetivos, logramos encontrar un espacio donde las personas puedan hablar de temas súper sensibles. Como para dar un cierre a todo, estuvo súper bueno porque todas las personas de la empresa se sintieron súper comprometidas, participaron de las decisiones de todo, colaboraron y bueno, y sin irme más, logramos ese objetivo de salarios. Así que estoy súper disponible si alguien quiere charlar o preguntarme algo más a fondo de cómo lo hacemos o cómo lo hicimos y cómo lo seguimos haciendo. Así que muchas gracias.